Buenos días con todas y todos los servidores del programa País, Plataformas de Acción para la Inclusión Social, programa que está adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Agradezco a la Escuela Nacional de Administración Pública y a Servir nuevamente por la confianza depositada en mi persona para poder llegar a los servidores y servidoras de este importante programa para el desarrollo de nuestro país en todos sus rincones, para poder abordar un tema que ciertamente es de particular importancia, que es cómo dentro de la gestión pública puede efectivamente combatirse contra la corrupción, con este mal que sin duda en tiempos de pandemia es también una pandemia que corroe a nuestra administración pública, que afecta sobre todo los servicios, los bienes que genera la administración para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, afecta ciertamente al desarrollo de nuestro país en la medida en que el Estado no puede utilizar adecuadamente sus recursos y ciertamente se destinan a otros fines que ciertamente no son los que la administración pública quiere. Vamos a empezar desarrollando el tema de la gestión pública y la lucha contra la corrupción, hablando en primer lugar sobre gestión pública, digamos un breve repaso de lo que significa lo que es gestión pública. Cuando hablamos de gestión pública, hablamos necesariamente de aquel conjunto de procesos que tienen por finalidad llevar adelante una política pública que se construye a partir de un conjunto de motivaciones, necesidades y demandas que son apreciadas, que son recogidas por las entidades del Estado y que precisamente tienden a un conjunto de requerimientos, ¿correcto?, de satisfacción de necesidades colectivas que individualmente los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos, no puede atender. Para eso existe el Estado, para precisamente atender aquellas motivaciones, necesidades o demandas colectivas, que van a requerir el concurso de todos, que van a requerir precisamente de alguien que administre esas necesidades y la transforme en determinados productos o servicios para los ciudadanos atendiendo esas demandas y necesidades. Y ciertamente hay en este proceso lo que se denomina una ventana de oportunidad, es decir, aquella posibilidad coyuntural, temporal o material que permite precisamente contribuir con la generación o la producción de esta política pública que no es sino el resultado de cómo el Estado va a atender esa motivación, esa necesidad, esa demanda ciudadana. Y claro está, las políticas públicas no pueden tener una mirada única, tienen que tener ciertamente una mirada desde los requerimientos de los ciudadanos en los territorios que van ocupando, y siendo nuestro país teniendo un territorio heterogéneo y además teniendo características económicas, sociales y culturales diversas, ciertamente las necesidades, motivaciones y demandas que se recogen en Tumbes no serán las mismas que las de Loreto o las de Huánuco o las de Madre de Dios, o inclusive las de Lima o las de Ica, para, digamos, hablar de departamentos costeños. Entonces, la política pública tiene que tener también este enfoque territorial. La apreciación de las particularidades que el territorio tiene, las particularidades que las condiciones económicas, los aspectos de orden social o cultural existen en un determinado territorio para atender de manera más satisfactoria aquellas demandas ciudadanas. Definir esa política pública, que ciertamente tiene una orientación técnica porque es construida precisamente por las entidades estatales, atendiendo a las competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos le han asignado, y que tiene ciertamente también una orientación, digamos, ideológica determinada, se expresa esta en un proyecto normativo, que por lo general
en el caso de las políticas públicas, se aprueban por decreto supremo, ¿no? Que es la norma, digamos, reglamentaria de mayor nivel en el ámbito del Poder Ejecutivo. Una vez que este proyecto normativo, digamos, recoge esta política pública, que no es sino el resultado, digamos, la expresión de cómo se va a atender esa necesidad, esa demanda, esa motivación ciudadana, esto se somete a aprobación conforme a la Constitución y a la ley. Y una vez aprobada, ya corresponde a los servidores que están a cargo de su implementación efectuar el análisis y la interpretación jurídica y técnica respecto de esa política descrita en una norma. Ciertamente, la interpretación o la aplicación o la implementación de esta política pública puede tener algunos matices dependiendo, digamos, del lugar donde, digamos, se vaya a implementar, dependiendo de los actores públicos que van a intervenir, de los ciudadanos que van a contribuir con la implementación de esa política pública, de la interacción que existe entre los actores públicos, es decir, los servidores civiles, las instituciones estatales y la ciudadanía organizada, la academia, etcétera, ¿correcto? De eso va a generarse una serie de, digamos, matices para la implementación de esta política pública que ha sido aprobada. Y ese proceso, ¿correcto?, que finalmente concluye en resultados concretos, ¿correcto? Este proceso es el proceso de gestión pública, que es el que precisamente estamos abordando, ¿no? El conjunto de procesos destinados precisamente a implementar una determinada política pública estatal aprobada para traducirla en determinados bienes, servicios, productos, resultados a los ciudadanos y ciudadanas del país. Como consecuencia de esa implementación de las políticas a través de la gestión pública, pues se emitirán determinadas declaraciones, actuaciones administrativas que pueden expresarse en licencias, en permisos, que son actos administrativos, o en actuaciones internas de la administración, o en actuaciones materiales de la administración, como es, por ejemplo, la prestación de servicios concretos en salud, en educación, en entrega de certificados, en expedición de documentos, ¿no es cierto? Y también, ciertamente, en la celebración de contratos administrativos, que no es sino la posibilidad de permitir el concurso de actores privados que puedan contribuir a la atención de esas necesidades que están escritas y que se satisfacen a través de políticas públicas. Esta gestión pública supone ciertamente la entrega de, como decía hace un momento, de bienes, servicios, resultados, productos a los ciudadanos. Y habrá ciertamente un proceso de retroalimentación por parte de la ciudadanía respecto a la calidad de esos bienes y servicios que se prestan, ¿no es cierto? Habrá ciertamente la evaluación que tendrá que hacer, y eso es parte precisamente también de la gestión pública, la evaluación que harán los actores que han intervenido en la implementación para ver si efectivamente se han logrado aquellas metas que estaban previstas en la entrega precisamente de estos bienes y servicios, si se cumplieron con los objetivos que efectivamente se habían descrito. Y ese proceso de, digamos, de evaluación merecerá eventualmente, y por eso esta flecha que retorna nuevamente al primer punto, ciertamente esa evaluación generará que la política pública pueda redefinirse, ajustarse, actualizarse de tal forma que exista este proceso virtuoso que genera precisamente la implementación de la política pública, que no es sino la gestión pública, ¿okay? Que es precisamente la posibilidad de que la política pública y la gestión pública se vayan continuamente renovando en la medida en que reciben del ciudadano, que es digamos, el centro de atención, el foco final de atención, el que nos puede decir, oye, este servicio es adecuado, este servicio le falta aquello o es necesario este otro ajuste. Estos bienes que entrega, declaraciones, en certificados, en licencias, correcto, requieren determinados ajustes o son obligatorios o necesitaríamos algún aspecto adicional. Bueno, eso supone o redefinir los procesos de gestión pública o redefinir inclusive la política pública misma.
Todo esto, digamos, es en teoría muy simpático, ¿no es cierto? Es este proceso de retroalimentación, digamos, generaría en teoría como decía, un proceso virtuoso permanente en el ámbito de la administración pública. Y todo, digamos, todos los ciudadanos, por decirlo de alguna forma, estaríamos felices y contentos de una gestión eficiente, eficaz, ¿no es cierto?, que utiliza racionalmente los recursos públicos que administra y que son percibidos gracias a los tributos, a los impuestos, a las tasas, a las contribuciones que nosotros abonamos. Este proceso virtuoso puede pervertirse cuando los fines que persigue precisamente el Estado hacia brindar servicios de calidad, bienes de calidad, productos, resultados para bien de los ciudadanos, cumplir, en otras palabras, esa razón de ser del Estado, que es garantizar el bienestar general, que está en el artículo 44 de la Constitución, que no es otra cosa que garantizar el bien común, puede pervertirse si es que empiezan a identificarse otras finalidades distintas a la pública, finalidades de orden ajeno al público. Y es ahí donde precisamente todo este proceso, todo este círculo virtuoso se pervierte cuando entra el acto de corrupción. Así es, ¿ok? Todo este proceso puede dañarse si es que precisamente surgen actos de corrupción que ciertamente implica un uso indebido de los recursos públicos, la generación de procesos que no responden a fines públicos, sino que responden a fines privados o fines ajenos a los públicos, a la finalidad pública que debe perseguir el Estado. ¿Cómo se define la corrupción? La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN, identifica la Política Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción, que fue aprobada en septiembre del 2017, la define como el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, o una ventaja directa o indirecta, sea por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que es esta organización mundial, a la cual el Perú está en proceso de formar parte y que reúne a los principales países del primer mundo y además aquellos que están, digamos, que tienen un nivel de desarrollo, digamos, satisfactorio, y en donde se reúnen para intercambiar, para definir, digamos, definir determinadas políticas públicas en diversos ámbitos, en el ámbito de la gobernanza pública, en el ámbito del desarrollo territorial, en el ámbito de la integridad, y, digamos, hay una permanente comunión y recojo de buenas prácticas en los estados. Esta organización, OCDE, define a la corrupción como el mal uso activo o pasivo del poder que ejercen los servidores públicos nombrados o elegidos para obtener beneficios financieros privados u otros. ¿Ok? Importante señalar lo que mencioné hace un momento, ¿no? El acto de corrupción no necesariamente está ligado estrictamente con el uso de recursos públicos o la obtención de ventajas económicas. La sola perversión de un proceso de gestión pública para obtener una finalidad, digamos, distinta a la pública, ya supone, sin que eso signifique necesariamente una compensación económica o una retribución económica ajena a la que corresponde a todo servidor público, ya de por sí eso es un acto de corrupción. Kierkegaard, un especialista alemán en el tema de integridad pública, identifica esta fórmula de la corrupción señalando que la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la responsabilidad. Hasta ahí, digamos, está identificada, lo pueden ustedes encontrar entrando a la página web
En Google pueden encontrar, y de ahí precisamente lo he tomado, esta fórmula de la corrupción. Lo que en otras palabras significa que el acto de corrupción se produce precisamente cuando el ejercicio del poder es un ejercicio monopólico, digamos que no está sujeto a ningún tipo de control, o donde el control es fundamentalmente mínimo, ¿no? Pero además que el ejercicio del poder no esté sometido a determinadas reglas como debiera ocurrir en el ámbito público, sino que más bien el ejercicio del poder resulta siendo discrecional, que los márgenes de libertad por parte de aquel que comete un acto de corrupción, digamos, no tenga límite. Y ciertamente, si es que además del ejercicio del poder monopólico y discrecional, no hay una adecuada respuesta del ejercicio del poder a quienes lo reciben, es decir, a los ciudadanos, a través de procesos de rendición de cuentas, o de dar respuesta simplemente a los ciudadanos respecto de lo que los servidores hacen respecto del poder que han recibido, pues entonces estaremos ciertamente a una potencialidad respecto del acto de corrupción, ¿no? La responsabilidad o responsividad, o en inglés el accountability, no es otra cosa sino el hecho de rendir cuentas, el de dar respuesta, el de precisamente ser recíproco respecto de aquel poder que el Estado nos ha brindado al Estado. Artículo 45 de la Constitución, ¿no? El poder, digamos, viene del pueblo y precisamente es entregado al Estado y a sus entidades para ejercerse de manera responsable, para atender precisamente esas necesidades, demandas y motivaciones que el Estado recoge y define en una determinada política pública, ¿no? Yo a esta fórmula le he agregado humildemente esta T, que es la de la transparencia, ¿no? No solamente dar respuesta, correcto, sino que además haya una actuación proactiva por parte del Estado sin necesidad del requerimiento ciudadano, haya de por sí la posibilidad de que, y eso está expresado particularmente en la ley de transparencia y acceso a información pública, de que la administración exhiba la información que posee, la información que produce, la información que contiene precisamente toda gestión pública que se expresa en determinados resultados, al uso racional y eficiente, digamos, de los recursos públicos, ¿no? Y esa transparencia se produce de manera activa gracias a la existencia de los portales electrónicos, donde las entidades están en la obligación de exhibir determinada información vinculada al presupuesto, vinculada al número de personas, digamos, que trabajen en una entidad y, digamos, y cuánto es lo que perciben como compensación, a las obras o los proyectos de inversión pública que están siendo generados e implementados en las entidades, a las normas que rigen a la entidad, entre otros aspectos, ¿no? Y la transparencia pasiva, que es aquella que se haya más directamente vinculada con el tema de la responsabilidad o responsividad, ¿no? Frente a un requerimiento ciudadano, la administración da respuesta exhibiendo aquella información que es requerida, porque se presume que toda la información que posee, maneja el Estado, es información pública. Y siendo información pública, debe ser exhibida, salvo aquellos supuestos que la ley de transparencia, esa información pública califica como, exceptúa, mejor dicho, ¿no? Es la información reservada, la información secreta y la información confidencial, que está, digamos, descrita de manera específica en los artículos 15, 16 y 17, si no me equivoco, del texto único ordenado de la ley. Y que tiene que ver con información vinculada con información de inteligencia, información que maneja las Fuerzas Armadas, información que maneja la Policía Nacional, información que tiene que ver en el ámbito ya de nosotros los humildes mortales, con información vinculada a la intimidad personal y familiar, correcto, que pueda obrar en documentos de la administración, el secreto bancario, el secreto tributario, entre otras consideraciones, ¿no? Este es otro cuadro que también pueden encontrarlo en Internet, que es el triángulo de la corrupción de Crécy, donde se identifican tres aspectos que precisamente generan corrupción, ¿no? El primero es el tema de la oportunidad,
¿correcto? La oportunidad para la corrupción, basado en, como decíamos hace un momento, en un control débil, ¿no? Como decíamos en la lámina anterior, la existencia de un monopolio de poder, el ejercicio monopólico del poder sin control, ¿correcto? Sin contrapeso, que hace precisamente que el acto de corrupción, la oportunidad para el acto de corrupción pueda ser mucho más posible o mucho más probable, ¿correcto? Sea porque el control interno o externo, digamos, se identifica o no se identifica con una transparencia suficiente, es decir, hay una poca transparencia, la información está desorganizada, los procesos y procedimientos no son transparentes o no existen simplemente, lo que eso va vinculado con el tema de la mayor discrecionalidad. Si no hay procesos y procedimientos reglados, ¿correcto?, sujetos a reglas, basados en el principio de legalidad, entonces seguramente el servidor, la servidora tendrán mayor campo para la actuación discrecional o con un margen de libertad mucho mayor. La confianza excesiva en los trabajadores de que, digamos, los servidores van a, digamos, portarse adecuadamente, van a comportarse de manera proba, y una baja exigencia en la rendición de cuentas, ¿no?, que lo hemos mencionado. El otro aspecto del triángulo es el tema de la presión, que puede ser interna o externa. La presión interna, que está vinculada con la codicia o la necesidad de sostener un determinado estilo de vida o de responder a dificultades económicas, si hay una presión precisamente por cometer un acto de corrupción, o bien porque hay una amenaza externa, ¿no es cierto? O hay un incentivo, una compensación, ¿no es cierto? Una dávida, una coima, ¿no es cierto?, que me conlleva a que pueda yo estar más presionado para cometer un acto de corrupción. Y finalmente, la racionalidad, ¿no? Esta apreciación que tiene el servidor respecto a la conducta que va a realizarse. Es una conducta que corresponde a la de un servidor o la que no corresponde a un servidor. Aquí están precisamente los denominados problemas éticos, ¿no? Distinguir en aquello que es bueno de lo que es precisamente malo, y en todo caso, frente a una situación que considera indebida, más bien me justifico, ¿no? Es en realidad solo temporal, todo el mundo lo hace, solo recibo órdenes o finalmente me lo merezco. Y por eso, digamos, justifico el acto de corrupción para poder cometerlo. Entonces, frente a estos actos de corrupción o este escenario en donde el germen de la corrupción puede irse multiplicando, nos permite a la administración adoptar una serie de acciones, ¿correcto? Utilizar estas mascarillas, ¿correcto?, que nos permiten prevenirnos contra actos de corrupción. Y estas dos mascarillas, para hacer, digamos, un símil con lo que nos viene ocurriendo en estos tiempos, serían dos, ¿no? Seguimos. Políticas de integridad y políticas de transparencia. Esas vendrían a ser, digamos, ambas las mascarillas, en sentido figurado, de frente a precisamente evitar que nuestras entidades puedan ser contagiadas con esta pandemia de la corrupción que tiene ya largos años en la administración pública peruana. Bien, esto es solamente algunos hitos, digamos, importantes, no son todos, son aquellos que, digamos, he podido destacar respecto de lo que a nivel normativo se ha determinado para precisamente destacar a la integridad pública como una política institucional para los efectos de combatir a la corrupción. El Código de Ética de la Función Pública, la creación de una comisión de alto nivel anticorrupción, la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la creación en esta autoridad de un tribunal de transparencia, y finalmente la creación de la Secretaría de Integridad Pública en el año 2018. Cuando hablamos de integridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nuevamente, recogiendo la definición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, la integridad se define como aquel uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público para los objetivos oficiales para los que se destinaron. Además señala que la integridad es uno de los pilares de las estructuras políticas, económicas y sociales, y es una piedra angular de la buena gobernanza. Y precisamente
la integridad pública se constituye en una respuesta estratégica y sostenible a la corrupción. Esto pueden ustedes encontrarlo en estas recomendaciones que brinda la OCDE sobre integridad pública y que vamos a pasar a mirar en un momento. Y también las encuentran en un manual que ha sido publicado por OCDE, y lo encuentran en la página web de OCDE. Es un manual sobre integridad pública recientemente publicado en su versión en español. ¿Cuáles son estas recomendaciones que da OCDE con respecto a integridad pública? OCDE señala que la integridad pública tiene que estar sostenida en 3 columnas o 3 pilares. Uno que tiene que ver con un sistema de integridad coherente y completo, otro que tiene que ver con una cultura de integridad pública y otro que tiene que ver con una rendición de cuentas eficaz. En el tema del sistema de integridad coherente y completo, vemos que hay 4 recomendaciones. Una que tiene que ver con el compromiso, que no es otra cosa que precisamente aquella voluntad política, institucional, personal de los servidores, de los directivos, de los altos funcionarios sobre todo, ¿correcto?, para desarrollar marcos normativos, marcos institucionales, precisamente que contribuyan con toda una actuación de integridad y que además parta de la propia, precisamente, conducta de los directivos. En la medida en que nuestros líderes tengan altos estándares de integridad, pues ciertamente eso válidamente puede multiplicarse y traducirse no solamente en normas, en políticas, sino también en conductas que, digamos, actúen en cascada hacia el resto de los servidores. En el ámbito de la responsabilidad, OCDE señala que los organismos deben coordinar, los organismos públicos deben coordinar entre ellos con responsabilidades claramente definidas, saber qué tiene que hacer qué entidad, quién tiene que hacer qué, ¿ok? Para que quede definido, ¿correcto?, sobre todo en el tema de la eventual determinación de responsabilidades ante alguna falla. Hay que tener una estrategia que es precisamente utilizando datos, utilizando indicadores de evaluación, identificando riesgos probables, ¿correcto?, para definir esta estrategia de integridad, para así identificar objetivos y prioridades. Y finalmente normas, que era lo que comentaba hace un momento, ¿no? Reglas y digamos, que se soportan determinados valores que van a precisamente ser el soporte para el sistema. Y que además son comunicados y difundidos hacia todos los servidores de una organización. En el ámbito de la cultura de integridad tenemos 5 recomendaciones. La primera está vinculada con la sociedad. No podemos promover integridad pública si no tenemos a los ciudadanos, que son nuestros, digamos, destinatarios finales respecto a lo que la gestión pública desarrolla, es decir, la entrega de bienes y servicios. No podemos desarrollar, repito, una cultura de integridad pública, un sistema de integridad pública si no tenemos a los ciudadanos de nuestro lado, que precisamente combatan la corrupción, denuncien, correcto, defiendan esta cultura de integridad y que no toleren actos de corrupción. Está también el tema del liderazgo, que es lo que ya hemos mencionado, que los directivos sobre todo actúen con integridad y que su actuación permita guiar y conducir también a la entidad y a sus servidores a esa misma lógica. El tema de la meritocracia, que es un tema que desde de servir, insistimos cercamente, la necesidad de que tengamos servidores probos, servidores profesionales, idóneos profesionales, que precisamente sean los más calificados para acceder al servicio público. Y que no solamente estén, digamos, que la probidad no se únicamente refleje en un conocimiento profundo del tema o una experiencia significativa, sino sobre todo que hayan competencias actitudinales, ¿correcto?, reflejadas en valores, reflejadas en una conducta ética. Y eso se puede identificar claramente gracias a procesos de selección, a concursos públicos que permitan identificar cuál servidor es el mejor y cuál es el que debe
digamos, meritocráticamente ingresar a la administración pública, ascender dentro de la administración pública, capacitarse permanentemente. Y eso está vinculado con esta siguiente recomendación, que es la de la formación, que es precisamente fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades en temas de integridad pública, en la identificación de problemas éticos, en la identificación de dilemas éticos. Hay un curso de dilema ético, de ética pública que dicta la escuela. Particularmente recomiendo que puedan llevarlo adelante porque es un muy buen curso. Y finalmente, la apertura, es decir, la posibilidad de que todo aspecto vinculado a la integridad sea un aspecto que pueda ser discutido abiertamente, que pueda ser discutido de manera libre, sin que, digamos, existan, digamos, limitaciones o aspectos prohibidos, por decirlo de alguna forma, en el centro de trabajo, en el lugar de trabajo, ¿correcto? Que pueda además ser seguro, ¿correcto? Que las personas que quieran hacer denuncias respecto de actos, digamos, de corrupción al interior de la entidad, se sientan confiados de que pueden hacerlo y que no van a tener represalias en esa eventual decisión de denuncia. Y finalmente, el tema de la rendición de cuentas, que tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Identificar aquellos riesgos probables que puedan generar actos de corrupción y que tiene que ver con la organización, con la identificación de procesos transparentes, por ejemplo, entre otros aspectos, ¿no? La posibilidad, además, de que los actos de corrupción sean debidamente sancionados, lo que implica desarrollar procesos disciplinarios, correcto, eventualmente responsabilidades no solamente administrativas, sino civiles e inclusive penales. La posibilidad, la tercera recomendación, de que, que previamente a esta capacidad punitiva que tiene la administración con respecto a sus servidores, puedan haber permanentes procesos de supervisión respecto del cumplimiento de las normas, cumplimiento de digamos, lo que, como decía, tiene que hacer cada uno de nosotros en una entidad pública. Y finalmente, la participación, ¿no? Que tiene que ver con la promoción, va asociado con el tema de la recomendación sobre la sociedad que mencionábamos hace un momento, el hecho de permitir precisamente la participación de los ciudadanos de manera individual, de manera organizada, de forma libre, que contribuyan no solamente a identificar actos de corrupción, sino que además puedan ser partícipes en los procesos de gestión pública. Puedan haber espacios consultivos, espacios participativos, espacios donde se promueve la innovación pública de la mano con los ciudadanos, de tal forma de que la posibilidad de orientar, digamos, la gestión hacia finalidades no públicas sea, digamos, mucho más difícil porque tendremos a nuestro costado al ojo ciudadano que participa con nosotros en los procesos de gestión hacia el logro del resultado. Cuando se crea la Secretaría de Integridad Pública en este Decreto Supremo 042-2018, también se establecen algunos mecanismos e instrumentos que la promueven, ya en el ámbito nacional, códigos y cartas de buena conducta administrativa, mecanismos de seguimiento de integridad pública, un programa de integridad que identifique lineamientos y mecanismos para implementar una cultura de integridad en las líneas que hemos mencionado, cómo es que debe elaborarse un proceso de rendición de cuentas, digamos que no sea una cosa solamente de una lista de lavandería o una lista de compras sin permitir la participación de la ciudadanía o una interacción entre los actores que rinden cuentas y la ciudadanía para, digamos, generar estos procesos de retroalimentación y mejora de la gestión. Y está el tema de la gestión de intereses, que no es otra cosa que los lobbies, aquellas personas que pueden, digamos, legalmente gestionar intereses públicos y que tienen contacto con personas en el ámbito privado, personas jurídicas, personas naturales, debidamente registradas por las entidades públicas y que pueden interactuar, digamos, con los actores públicos para los efectos de gestionar intereses que permitan una interacción público-privada. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde debe llegar el gestor de intereses? ¿Hasta dónde debe llegar la actuación del servidor público? ¿Cuáles son los aspectos que deben, digamos, ponerse los candados necesarios para que esa gestión de intereses y la relación que hay con el servidor no genere o evite actos de corrupción, entre otros? La declaración jurada de intereses, los lineamientos para la gestión de intereses, de conflicto de intereses, también de alguna forma va vinculada con lo que hemos mencionado anterior,
La declaración jurada de intereses es un tema, digamos, que recientemente se ha implementado, que es que ya no solamente obliga a los servidores a declarar sus bienes y rentas, sino también declarar aquellos intereses que pueda tener y que puedan entrar en conflicto en el ejercicio de la función pública, ¿no? La identificación de alguna empresa en la que yo soy parte o de algún familiar, correcto, en el que, digamos, pueda tener alguna vinculación. Lo importante es declararlo a efectos de que cuando haya eventualmente algún contacto de esta empresa yo tenga que abstenerme o simplemente impedir que esa empresa o esa actividad en la cual yo estoy vinculado pueda involucrarse con la entidad pública en donde yo presto servicios o en general en el ámbito del Estado, ¿no? Y finalmente los mecanismos de reporte de denuncia, que es precisamente permitir no solamente la denuncia ciudadana, sino también hacerle seguimiento a la misma, sobre todo en aquellas materias que son sensibles y que están vinculadas con actos de los funcionarios y directivos de alto nivel, ¿no? La otra mascarilla, ya hemos hablado de la integridad, la otra mascarilla es la de la transparencia. Y la transparencia está asociada con un concepto relativamente nuevo, que es el de gobierno abierto. ¿Qué implica el gobierno abierto? Como su nombre lo dice, abrir las puertas a la ciudadanía respecto de la actuación pública. El gobierno abierto como tal se encuentra, viene siendo, digamos, desarrollada de manera muy activa por una alianza también en la que participan varios países, es esta Alianza para el Gobierno Abierto, su nombre en inglés, el Open Government Partnership, que es precisamente aquel conjunto de países que intercambian y definen y promueven un conjunto de herramientas, instrumentos, procedimientos, protocolos vinculados al tema del gobierno abierto que voy a describir, cuáles son sus componentes en un momento. El Perú forma parte de esta alianza para el gobierno abierto, inclusive este compromiso del país, de Perú, de formar parte de la alianza de gobierno abierto, exige que deba aprobar un conjunto de planes. Nosotros vamos ya por el cuarto plan, digamos, son planes bianuales, ya estamos entrando al cuarto plan, digamos, viene siendo conducido por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y que ciertamente, siendo la Secretaría de Gestión Pública rectora del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, pues ella en ese ejercicio rector que implica una actuación transversal en todas las entidades públicas sin excepción, pues precisamente en el desarrollo del sistema administrativo de modernización de la gestión pública también, digamos, orienta esa actuación en la implementación de los pilares estos del gobierno abierto que vamos a ver en un momento. Y también está el CLAD, del cual también forma parte, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, del cual también el Perú forma parte, conjuntamente con varios países latinoamericanos, España, y que ha definido una Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto que pueden ustedes encontrar en la página web también del CLAD, en donde se identifica un conjunto de principios y lineamientos vinculados al gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? Como mencionaba, no es otra cosa que precisamente abrir, como su nombre lo dice, las puertas del gobierno a la ciudadanía. ¿De qué forma? Transparentando su actuación bajo este principio de publicidad, que es el que, digamos, el principio que soporta toda esta orientación hacia la transparencia, orientación estatal hacia la transparencia, y precisamente permitir que frente al pedido ciudadano y que además está contemplado como un derecho fundamental en el artículo 2º, numeral 5 de la Constitución, el derecho de acceder a la información pública y obtener de la administración pública la documentación, la información que se requiere. El segundo, ya lo hemos comentado de alguna forma, es el proceso de rendición de cuentas, que, digamos, no solamente se limita a dar cuenta de la actuación pública, sino que además exige determinados procedimientos de tal forma que sea mucho más participativo, como lo señala la Secretaría de Integridad Pública, como hemos visto hace un momento. La participación ciudadana, que implica la posibilidad de poder interactuar con la ciudadanía en la entrega de determinada información, de aporte que pueden hacer los ciudadanos
respecto de determinados procesos de gestión pública, respecto de determinados proyectos normativos, además de poder cogestionar o cogobernar, digamos, en algunas materias, participando en organismos colegiados, conjuntamente con los directivos o funcionarios del Estado, para poder brindar determinados productos o servicios, ¿no? Un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, las comisiones calificadoras de proyectos en el ámbito municipal, ¿no? En donde las comisiones calificadoras están integradas no solamente por funcionarios municipales, sino también por representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros que forman parte de la sociedad civil, ¿no? Ese es un mecanismo de participación ciudadana donde la ciudadanía, en este caso, interactúa, ya sea de manera decisoria, en este caso, porque con esas comisiones se expiden licencias de edificación, o de manera consultiva, ¿no? Generando espacio de consulta conjuntamente con los actores públicos para, digamos, contribuir con el desarrollo de aquellas funciones, particularmente con la atención de aquellos resultados que debe brindar esa entidad. Y finalmente, la colaboración. Aquí tiene que ver mucho el tema de lo que significa no solamente la participación ciudadana activa o pasiva, sino sobre todo una mayor interacción de la ciudadanía con respecto al Estado, con respecto a las entidades públicas, con respecto a los órganos de gobierno. Colaboración que implica ciertamente la posibilidad de participar en procesos de innovación, ¿no? Recoger el aporte ciudadano para que ese aporte ciudadano, digamos, forme parte del proceso de gestión para la entrega de un resultado mucho más satisfactorio para la ciudadanía, para todos aquellos que esperamos del Estado determinados, como decía al inicio, bienes y servicios que van a redundar en mi calidad de vida, que van a mejorar mi calidad de vida, ¿no? Y van a contribuir con el bienestar general. Lo que viene es, digamos, un poco el desarrollo, que de alguna forma yo lo he explicado. Esta es una frase de Manuel Villoria, también consultor español del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un, digamos, amigo de la casa, de la escuela, y que en alguna oportunidad recogió una frase que a mí me gustó mucho, que es: cuanto más te observo, mejor te comportas, ¿no? Digamos, eje precisamente de lo que significa el gobierno abierto, ¿no? Cuanto mejor, digamos, tengamos a la ciudadanía mirando lo que hacemos, pero no solamente mirando, sino participando activamente en lo que hace el Estado, en los procesos de gestión pública, ciertamente el Estado, las entidades públicas, los servidores y las servidoras se comportarán mejor, ¿correcto? Actuarán más acorde a la finalidad pública que persigue el Estado. Bien, solo para, digamos, graficar transparencia, ya lo hemos mencionado, hay una ley de transparencia de información pública, hay un procedimiento de acceso para la información pública basado en el principio de publicidad que hemos mencionado y que, digamos, presume que toda la información es pública, salvo aquella reservada, confidencial o secreta que hemos mencionado hace un momento. Un aspecto que aquí, digamos, quisiera destacar es que gracias al decreto legislativo que fue aprobado en el 2018, si no más recuerdo, cuando se crea la Autoridad Nacional de Transparencia, es que se implementa el Tribunal de Transparencia, que es esta instancia, este órgano colegiado que permite que ante la denegatoria de una petición de acceso a la información promovida por un ciudadano en cualquier entidad pública, si la administración no contesta o responde en sentido negativo, es decir, no le entrega la información o documentación requerida, puede esta persona acudir a este Tribunal de Transparencia que está ubicado en la organización del Ministerio de Justicia, pero que funciona de manera autónoma. Es un organismo autónomo funcionalmente hablando, y además sus integrantes son elegidos por concurso público. Lo que le da independencia en el ejercicio de sus funciones y la posibilidad de revisar aquella decisión negativa o aquella omisión de respuesta de aquella entidad pública que no atendió una petición de acceso a información promovida por un ciudadano. Esta lámina que viene identifica lo que es la participación ciudadana, ¿no? La posibilidad de que los ciudadanos no solamente
digamos, como aparece ahí, correcto, levanten la mano en señal de votación, en señal de aceptación o de conformidad con respecto a una determinada decisión o muestren satisfacción del resultado, sino que además puedan participar, ¿correcto? No solamente brindando conformidad o satisfacción, ¿correcto? O disconformidad, ¿correcto? O insatisfacción expresada en encuestas, expresada en aquellos instrumentos que la administración pueda determinar, sino también invitarlos a incorporarse, entre comillas, ¿correcto?, en los actos de la administración para precisamente intervenir de manera decisoria, participando en órganos colegiados, como decía, por ejemplo, en las comisiones calificadoras de proyectos, o formulando denuncias, o interviniendo en órganos consultivos, o participando en proyectos normativos, o participando en los procesos de rendición de cuenta, o también participando en procesos de audiencia ciudadana, ¿no? Los cabildos municipales, por ejemplo, o las audiencias que se celebran a nivel regional, o las que pueda eventualmente promover una entidad pública para consultar a la población sobre determinada decisión que ciertamente los va a involucrar o va a incidir particularmente en su calidad de vida o en los servicios que presta esa entidad. ¿Por qué además es importante la participación ciudadana? Porque, y eso va vinculado con el siguiente punto, con el último, mejor dicho, con el tema de la colaboración, porque cuando invitamos a la ciudadanía a participar de manera activa, podemos encontrar aquello que es parte de lo que es el gobierno abierto, denomina el talento ciudadano, ¿correcto? En esa interacción que tiene el Estado con los ciudadanos, las instituciones públicas con los ciudadanos, podemos encontrar líderes, podemos encontrar profesionales, podemos encontrar técnicos especializados en algún tema que nos puede ayudar en resolver un determinado asunto, en poder mejorar un determinado aspecto de un proceso de gestión pública o generar aspectos innovativos digamos, que puedan simplificar el proceso o obtener un mejor resultado, ¿no? O simplemente encontrar líderes que puedan replicar aquella actuación, digamos, que hace el Estado en bien de los ciudadanos, ¿no? Porque somos campeones para, digamos, difundir lo malo, pero no somos eficientes a veces para difundir lo bueno. Y a veces podemos tener dentro de nuestros digamos, clientes, por así decirlo, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos, a quienes entregamos los bienes y servicios, podemos encontrar líderes que pueden contribuir con esa labor. Talentos ciudadanos, entonces, que pueden hacer un mejor gobierno, lo que significa, que no es otra cosa que hablar de gobernanza, no solamente gobernabilidad, sino gobernanza, lo que es la interacción con la ciudadanía, interacción activa además con la ciudadanía, para lograr mejores bienes y servicios públicos. Entonces hablaremos ya no de una administración pública para la ciudadanía, sino una administración pública con la ciudadanía. La rendición de cuentas, tercer aspecto, ¿no? Aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo precisamente se desarrollan los procesos de rendición de cuentas que son usuales en los procesos de presupuesto participativo, ¿no? Uno de los mecanismos precisamente para promover la intervención ciudadana y que identifica como primera fase, digamos, del proceso de los presupuestos participativos en el ámbito regional y local, la rendición de cuentas, ¿no? Ya lo hemos comentado, siguiente, por favor, ya lo hemos comentado en las láminas anteriores, que son estas audiencias, ¿no es cierto?, que hemos mencionado a nivel regional y local, los cabildos municipales, pero también la posibilidad la obligación, en primer lugar, que tienen todas las entidades de poder de brindar una memoria anual de la gestión y que se publique en la página web y que pues, eventualmente pueda permitir la opinión, la consulta de la ciudadanía respecto de esa memoria publicada, pero además la posibilidad de poder generar otros espacios de concertación o de consulta con la ciudadanía. Finalmente, la colaboración, que ya no es esta participación ciudadana, digamos, colectiva, o que, digamos, está circunscrita a determinadas acciones, sino una participación mucho más interactiva con la ciudadanía, que le permita poder contribuir con los procesos de gestión pública hacia la implementación de políticas públicas que atiendan esas necesidades y demandas ciudadanas que hemos mencionado al inicio de esta exposición. Y eso se logra en una retroalimentación permanente con la ciudadanía,
pero además en poder invitarla a contribuir de manera innovativa, como decía hace un momento con el tema de la participación ciudadana, ¿no? Identificar talentos ciudadanos o identificar aportes que desde la ciudadanía se pueden hacer y que puede la administración pública hacer suyos inclusive. Y esto cobra mucha fuerza con la posibilidad del uso de redes sociales. El uso de redes sociales se constituye en un espacio mucho más dinámico para precisamente lograr esta interacción y tener a la ciudadanía ciertamente mucho más cerca en la construcción, en la reconstrucción o en la actualización, implementación de las políticas públicas. Pueden ustedes mirar el plan de acción nacional del gobierno de Beto, del que hablábamos hace un momento, es el cuarto que ya tenemos elaborado y que viene siendo implementado por la Secretaría de Gestión Pública y que tiene vigencia hasta el año 2021. Tienen ustedes ahí el link para que puedan revisarlo. Pues bien, entonces, políticas de transparencia, ¿correcto? O políticas de gobierno abierto, para ser mucho más amplio en el concepto, y políticas de integridad. Las dos mascarillas, ¿correcto?, que pueden ayudar a prevenir la corrupción y a combatir, además, la corrupción en el ámbito de la gestión pública. Eso ha sido todo por mi parte. Quedo atento a las preguntas que puedan hacer las servidoras y los servidores del programa País y atento a sus comentarios. Muchas gracias a todas y todos. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.